Hola, muy buen día. Mi nombre es Ovidio Rodríguez, soy estudiante del programa de psicología y en este momento realizando esta actividad para el curso de psicología política. Entonces vamos a definir el concepto de psicología política. En los documentos suministrados encontramos definiciones que se complementan entre sí y ayudan como a dar una robustez al concepto de psicología política. En el primer documento que se estudia, que es la psicología política iberoamericana en el contexto universal, definen a la psicología política como aquella disciplina que estudia la interrelación que existe entre los procesos psicológicos de los individuos y los fenómenos políticos que se dan gracias a esos procesos psicológicos al momento de tomar decisiones, y estudia también cómo estos dos elementos se complementan entre sí. Es decir, los procesos psicológicos llevan a determinada toma de decisiones y luego los resultados que se dan conllevan a fenómenos políticos. Luego estos fenómenos políticos inciden luego en aquellos seres que toman esas decisiones. Luego, en el documento Encuentros y Desencuentros entre Psicología Comunitaria y Psicología Política, definen la psicología política como aquella disciplina que estudia algunas características que han sido un poquito dejadas de lado o que han sido de escasa investigación por parte de la psicología social y la psicología en sí, que es aquellos fenómenos como la persuasión, la propaganda política y los procesos psicológicos que se desarrollan en el arte de gobernar. ¿Sí? Entonces ahí vemos dos aspectos que en el primer documento no enfatizan tanto, como el tema y la importancia de la persuasión que se da para poder influir en los procesos psicológicos de aquellos que toman decisiones. Luego en el documento Antología, Psicología Política, ya hablan de una particularidad y de una palabra o de un concepto que dejan un poquito de lado las otras dos documentos, y es que definen a la psicología política como que esa disciplina enfocada o que estudia el tema de las creencias y las representaciones internas de aquellas personas que toman decisiones. Entonces vemos que estos tres documentos agrupan entre todos una definición robusta de lo que es la psicología política. Vamos ahora con el segundo punto. El segundo punto es cuál es el objeto de la psicología política. Y vemos que el objeto de la psicología política es la investigación, el estudio de las ideologías de las personas, y así como de las ideologías de las personas, también es de la participación ciudadana, del liderazgo y de la percepción que tienen las personas de los fenómenos políticos que se dan. Entonces, todos estos conceptos abarcan todo lo que implica estudiar la psicología política, porque solamente estudiar el tema de las ideologías, eso ya es un concepto muy extenso, y dentro de esas ideologías se agrupan un montón de disciplinas que también son objeto de estudio. Entonces este sería el objeto del estudio de la psicología. Y sucede como en el punto anterior, que en otro documento, que es el de Encuentros y Desencuentros, ya hablan de que el objeto de estudio también va orientado e incluyen otros aspectos adicionales, como el tema del marketing político, de la intención de voto y de la imagen de los candidatos. Entonces, como en el punto anterior, los conceptos de los diferentes documentos robustecen con el estudio o con el análisis de la psicología política desde diferentes conceptos que la disciplina estudia. Luego, en el tercer punto, nos plantean cuáles son los temas de análisis y las principales líneas de investigación de la psicología política, y hablamos entonces un poquito del punto anterior. Entonces, uno de los aspectos que es objeto de análisis de la psicología política es, como ya lo mencionamos, las ideologías políticas. Y en cuanto a la palabra ideología va muy ligada al tema de las creencias y los valores. Vemos que en nuestro contexto, por ejemplo, en Colombia, las ideologías que vienen influyen obviamente directamente entre nuestro comportamiento. Si las personas, si una persona va a tomar decisiones, pero resulta que esta persona que toma decisiones fue educada dentro de, llamémoslo así, dentro de un grupo más conservador, obviamente sus decisiones iban a estar permeadas por eso que él escuchó durante toda su niñez y toda su adolescencia. Si por el contrario una persona
ha estado de la otra línea, de pronto de una perspectiva muy liberal, pues esta persona también, sus condiciones van a estar influenciadas y permeadas. Por ende, en últimas, la pregunta sería, ¿somos realmente libres de escoger teniendo en cuenta que nuestros conceptos actuales son el resultado de percepciones que se han creado desde mucho antes, incluso desde antes que fuéramos conscientes de que la psicología política era una disciplina? Otra de las líneas de investigación o objeto de análisis de la psicología política es la participación en política. Hoy tal vez muchas personas no somos lo suficientemente conscientes del contexto histórico que ha tenido los procesos políticos. Si bien es cierto, en algún momento de la historia participar en política era un privilegio. Es como una empresa. O sea, elegir el gerente de la empresa es un privilegio que solamente se lo pueden dar los que pertenezcan a la mesa directiva o sean propietarios de la empresa. Si somos conscientes de ello, nosotros siendo como propietarios de esta gran empresa que se llama Estado y que tenemos el privilegio de tomar esas decisiones y de participar en política, debemos verlo como tal, como un privilegio de poder tomar una decisión tan importante. Entonces, esto lo estudia la psicología política, el tema de qué motiva a los ciudadanos a participar en política o a dejar de participar en política. Entonces sabemos que una de las razones por las cuales las personas tienen apatía a participar en política es esta desazón con las personas que hacen política o con los que ejercen más bien cargos públicos, y es el que manipulan al ciudadano para tomar cierta decisión, es decir, utilizan la persuasión para influir en los procesos psicológicos de los ciudadanos, y luego el fenómeno político que se da es que ellos realmente no hacen lo que dijeron que iban a hacer. Entonces esta falta de congruencia y de coherencia es una de las razones por las cuales los ciudadanos, como yo, muchas veces, aunque participemos de política, nos genera cierta apatía porque es que estas personas solamente están en un proceso de manipulación y de influencia y de persuasión para poder ellos lograr su objetivo, pero ese objetivo, como se esperaba, no está en comunión con lo que se esperaba de ellos o con los que ellos prometieron. Otro punto muy importante es la respuesta a la pregunta de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos políticos. En el documento número 3, Antología, Psicología Política, nos refiere que la psicología política sirve como herramienta fundamental para, en sus procesos de investigación, generar espacios de diálogo, y que estos espacios de diálogo permitan esa cohesión social donde los diferentes involucrados en los procesos políticos y en aquellos efectos colaterales que tiene la guerra y el terrorismo han perpetrado tantos sucesos que han afectado a tantas personas, que estas personas que han sido afectadas obviamente van a alterar procesos psicológicos que los van a llevar a otras decisiones que van a generar otros fenómenos políticos. Entonces, estos espacios que nos permite que genere los estudios de la psicología política nos van a permitir generar, como dice el primer documento, generar encuentros y desencuentros. Y en este punto llegamos a la pregunta, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción del perdón y reconciliación en un escenario de posconflicto? Y nos habla de una parte muy bonita, que es que a través de esos espacios que facilita de diálogo, entonces también se facilita el compartir experiencias desde los diferentes roles de los que han participado en todo este escenario de conflicto, y al compartir estas posturas, entonces nos va a permitir comprender las situaciones de los que han sido víctimas y los que han sido perpetradores, y como lo exponía en la línea de tiempo de la psicología política y cómo ha evolucionado. Y es poner en este momento a colación el caso de Adolfo Hitler, que Adolfo Hitler
fue víctima de uno de los acosos más difíciles que puede tener una persona o fue víctima del bullying más terrible que puede tener un ser humano, y es por parte de sus padres, porque se decía que su padre no solamente lo violentaba, lo agredía y lo maltrataba, según algunos historiadores, sino que en la escuela también. Pero yo creo que el bullying de la escuela puede ser manejable si en la casa hay ciertas características que permitan que este adolescente o que este niño se fortalezca para aceptar lo que pasa en su entorno. Pero entonces, claro, cuando entonces uno ya reconoce lo que un ser humano vivió en su infancia, pues obviamente no se puede esperar un individuo distinto al que esas condiciones que se originaron en su infancia van a generar en esos procesos psicológicos que este individuo va a tener, y por ende que estos procesos psicológicos van a influenciar directamente en las acciones y por ende en los resultados que va a tener y en las decisiones que va a tomar, que pueden afectar la vida, pues de, como ya en el caso de este personaje, en la vida de millones de personas. Entonces, esto quería compartirles acerca de la psicología política, esperando que muestre un poquito lo que se ha interiorizado a raíz de los documentos que se han estudiado. Muchas gracias.